Compliance laboral va más allá que gestionar una planilla. Compliance laboral, al final de todo, se reduce en los riesgos económicos que vamos a tener dentro de la empresa. Todo bien con seguridad en el trabajo, con el tema de derecho laboral, lo que tú quieras, pero si mi empresa no vende, comercialmente hablando, no existe. Lo cual es cierto, evidentemente. Pero él decía, yo por eso le pongo todo el punch al tema comercial propiamente, y no al tema laboral. Porque me decía, bueno, si se va una persona, pues la reemplazaré por otra. ¿Qué hacemos con esas mentalidades? Fuimos a un concesionario vial, no voy a decir quién. O dilo para que suba el rating, por favor. Al contrario. Por eso que las auditorías de cumplimiento normativo son pilares, porque a veces se incumple la norma no actuando mal, no porque hay un gerente como una bruja moviendo, jaja, vamos a incumplir la ley laboral. ¿Cómo es que podemos cambiar esta mentalidad de los empresarios que solo piensan en facturar? Pues con una psicología inversa también. O sea, solo piensas en facturar, en dinero, ok. Si no desarrollas compliance laboral, créeme que este riesgo va a tocar también tu bolsillo. ¿Podemos hablar de compliance laboral, Tino, cuando existe ese tipo de cultura tóxica en una organización? No. Perfecto. Qué bueno que así de claro. Muy bien. Cuando hablamos de compliance laboral, casi siempre lo reducimos a cumplir la ley laboral. Planillas, contratos, beneficios, reglamentos, procedimientos, entre otros documentos que se deben generar en base a la ley laboral propiamente y de seguridad en el trabajo. Pero pocas veces nos hacemos una pregunta más incómoda. ¿Qué pasa cuando todo esto existe y aún así las personas se sienten desprotegidas o se sienten incómodas? O peor aún, los puede llevar a la muerte. Y para eso en el Perú tenemos varios casos. El caso Nicolini, tenemos el caso McDonald's, o mejor aún, tenemos tu propio caso o mi propio caso, o el caso de un amigo o familiar cercano que tampoco la pasa bien en su día a día, en su entorno laboral. Y es por eso que hoy tenemos a dos invitados de lujo. En primer lugar está con nosotros Milagros Chancafe, que es abogada especialista en derecho laboral. Además ella ha ocupado diversos puestos como directora de recursos humanos, tanto en entidades privadas y públicas. Y además nos va a explicar algo después que es muy interesante para mí, que se llama Cata Legal. Ella es la creadora de la Cata Legal. Yo no sé si puede haber una mejor combinación, más divertida o más peligrosa de tener abogados reunidos en torno al vino. Y por último también tenemos a Tino Vargas, un gran compañero, además socio, y que es un especialista en derecho laboral. De hecho, él ha fundado, es managing partner de una empresa que se llama Compliance Laboral. O sea, una voz más autorizada para este tema no puede haber. Así que tenemos dos grandes invitados. Milagros, Tino, gracias por estar aquí. Hola David, ¿qué tal? Encantada de compartir este espacio el día de hoy junto a ti, junto a Tino. Vamos a hablar un poco más, a conocer lo que es el compliance laboral y también vamos a tener por ahí novedades sobre nuestra segunda edición de Cata Legal. Muy bien, vamos a hacer un sorteo. Tino. Bueno, espero ganar el sorteo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, buenos días, buenas noches al horario que nos estén siguiendo todos. Mi nombre es Tino Vargas, te agradezco a David y qué honor estar junto a Milagros en esta reunión para hablar de compliance laboral, un tema que me apasiona. Perfecto. Entonces empecemos de frente, así como dicen, a la carnecita y no vamos a ir tanto a la teoría. Vamos a empezar por Milagros y después seguiremos por Tino. Cuando tú, Milagros en este caso, hablas de compliance laboral, ¿de qué estás hablando realmente? Ya. Muchas veces se piensa que el compliance laboral es tener tu documentación en regla para cuando llegues a una FIL y te puedas evitar una multa. Sin embargo, el compliance laboral va más allá de eso. Compliance laboral es coherencia entre lo que está en el papel escrito y lo que se vive en el día a día con las personas. Si bien es cierto, políticas, instrumentos, protocolos se pueden aprobar en alta dirección, el verdadero compliance va a ser aquel instrumento, yo siempre lo llamo que es la ingeniería legal que va a permitir a las empresas reducir los riesgos. ¿Y cómo nosotros evidenciamos eso? En el día a día de los trabajadores. Menos renuncias, menos rotabilidad de personas, menos demandas judiciales.
Eso para mí es compliance laboral. Muy bien, muy buena explicación. Tino, ¿cómo lo podrías complementar también? Porque la idea es complementar, porque así es. La definición que ha dado Milagros ha sido muy, muy buena, ¿no? Muy buena. Justo lo que dice Milagros, ¿no? No basta con crear un cuerpo normativo o respetar las normas laborales. A veces se tiende a ello porque si uno traduce la palabra compliance es cumplimiento, y laboral, entonces es cumplimiento laboral. Claro. Y cree, o que se queda en ese aspecto. Algunos, la norma legal. Otros van más allá y por lo menos leen su reglamento interno de trabajo, su política de códigos de éticas, entre otros. Pero no solo es cumplir la norma, sino que la norma sea interiorizada por toda la población laboral, desde las gerencias hasta el más bajo de la organización. Todos deben cumplir, porque al final lo que se busca el compliance laboral en general es un sistema de gestión. Tan igual como el de seguridad y salud en trabajo, es un sistema de gestión que busca garantizar no solo el cumplimiento normativo, sino como pilar que le da relaciones laborales sólidas, transparentes, con respeto y perpetuas, o a menos con una cierta vocación de estabilidad, que es justo lo que Milagros dijo. La alta rotación se debe cuando no hay una política de compliance dentro de la organización. Exacto, qué importante, ¿no? Yo a veces, como ustedes saben, he auditado muchas empresas en materia de seguridad en el trabajo, antisoborno, calidad, entre otros, y a veces voy a empresas y tienen pues 70, 80% de rotación. Yo digo, wow, o sea, acá, y claro, y incluso están certificadas, tienen documentación, etcétera. Entonces, hay algo más profundo cuando hablamos de compliance laboral, como ha dicho Tino. Y él ha hablado de sistema de gestión. ¿A ti te gustaría también agregar algo adicional a más profundidad? Por ejemplo, un tema de cultura y también cómo es que podemos desarrollarlo en una organización. Claro, lo que, por ejemplo, en varias instituciones, tanto públicas como privadas, se habla de recursos humanos y se tiene de repente una visión limitada de que recursos humanos, bueno, es planillas, vacaciones, licencias y ahí acabó todo. Sí, y lo ven a veces el área de recursos humanos como algo soft, algo muy light, algo como que en adición a. Siempre se relaciona con habilidades blandas. Con habilidades blandas y terminó. Correcto. Y de repente no es por restarle importancia, sino que debemos de aterrizar a cuál es la verdadera labor que hace un gestor en recursos humanos. Un gestor en realidad en gestión de las personas, porque no solamente va a gestionar planillas, no solamente va a gestionar inducciones, reclutamiento, también tiene que ver el tema institucional, organizacional, clima laboral, seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que está muy, muy desfasado, quizá poco atendido por las empresas. Ya lo dijiste tú al inicio de esta charla, los casos que vemos a diario en las noticias. Y déjame acá comentarte, en el 2017-2018, por ejemplo, el Poder Judicial del Perú indemnizó a la familia de un jugador de fútbol que había fallecido en pleno partido de fútbol. Y de repente, repente nos podrán decir, oye, pero ¿y eso qué tiene que ver con el compliance laboral, con el derecho laboral? Mucho. Porque ¿por qué nuestro Poder Judicial determinó esa sanción o esa imposición de sanción? Porque en realidad se demostró que el club no había efectuado sus protocolos en seguridad y salud en el trabajo correspondientes. Y este trabajador su muerte había sido consecuencia pues de un entorno en el cual no se habían efectuado estos protocolos sanitarios correspondientes. Correcto. Entonces, llevando a tu pregunta, compliance laboral va más allá que gestionar una planilla. Compliance laboral, al final de todo, se reduce en los riesgos económicos que vamos a tener dentro de la empresa. Si tú como empresario y alta dirección puedes gestionar esto, te aseguro que vas a reducir ampliamente multas de SUNAFIL, en el caso de las entidades públicas ante Servir y otros costos de demandas judiciales latentes que hay. Correctísimo. Y Tino, todo lo que dice Milagros es cierto, nosotros lo sabemos porque estamos de alguna manera u otra metidos. Yo en el todo tema lo que nos están escuchando están metidos Así un poco, tanto que sean trabajadores, asesores legales. Totalmente. Todos están empapados y es una gran verdad lo que ha dicho Milagros, ¿no? Pero yo te quiero hacer un comentario ahí yendo un poco a contrapunto de lo que dice Milagros. La otra vez una persona muy cercana, un amigo mío además, me dijo, David, todo bien con seguridad en el trabajo, con el tema de derecho laboral, lo que tú quieras, pero si mi empresa no vende, comercialmente hablando, no existe. Lo cual es cierto, evidentemente. Pero él decía, yo por eso le pongo todo el punch al tema comercial propiamente,
y no al tema laboral. Porque me decía, bueno, si se va una persona, pues la reemplazaré por otra. ¿Qué hacemos con esas mentalidades? Que en el Perú es bastante generalizado. Y va un poco también, tal vez, en contradicción a lo que pasa en otros países. Tal vez acá todavía abunda un poquito la mano de obra y nos podemos hacer esos lujos, pero tú sabes muy bien que en países como Europa, Estados Unidos, más bien cada vez hay menos trabajadores y tienes que tratar de convencer al trabajador para que venga a tu lugar de trabajo. Yo creo que sin irnos tan lejos, acá en el Perú, en el sector retail, ¿cuánto es la rotación de personal? Entonces, ¿y cuánto es el costo de reposición de equipos de protección de personal, seguros, capacitaciones, inducciones y todo lo que se tiene que hacer, las evaluaciones de inicio, EMOS? Ese costo es verdad, lo deduces porque te dan factura, pero al final sigue siendo un costo. En cambio, si tienes un sistema de gestión de compliance laboral en el cual haga un 360, no solo vea el cumplimiento normativo, haga auditorías para ver que lo que dicen las normas legales o las normas internas de la organización se cumplen realmente en la organización. Después haces encuestas de clima laboral, tema de seguridad y salud, y haces un 360, eso se va a reducir. Claro. Vas a tener baja rotación. En el peor de tus casos es que quizás tu salario no esté acorde al mercado y bueno, eso ya depende del tema del bolsillo. Pero es mejor que sea la rotación a eso a que tengas un mal clima laboral, condiciones laborales inestables. ¿Y cómo podemos hacer, Tino, con esa mentalidad de estas personas que dicen, para mí lo comercial es lo único importante y lo laboral, bueno, pues conseguir otro trabajador? Pero es que, claro, sí, cuando piensas que se te va a ir un trabajador cada 6 meses, pero si se me va a ir un trabajador cada día, cada semana, 100 o 50 cada mes, ya la foto cambia. Entonces, claro, la frase hay que dimensionarla en el costo y lo que pasa es que la gente olvida eso, ¿no? Olvida que el compliance laboral no es solo cumplir la ley o no solo darle prioridad a una área. Todas las áreas se tienen que involucrar. Milagro dijo algo clave, que el directorio tiene que involucrarse y el área de SOMA también, pero es también el área de operaciones, es un todo, porque la idea es crear un clima de respeto en toda la organización. Sí. Y a veces, para dar otra idea de la que Milagros ha dicho muy acertada del joven, del caso del futbolista que falleció, que también lo conozco, a veces la gente incumple la norma actuando, pensando que actúa bien. Yo hace años hicimos una auditoría también en temas de cumplimiento normativo y fuimos a un concesionario vial, no voy a decir quién. O dilo para que suba el rating, por favor. Al contrario. por datos personales, que ya me imagino que es también otro tema. En este peaje, cuando faltaba un trabajador, tenían 3 turnos, faltaba uno, la idea de los mismos trabajadores era, yo hago 2 turnos, para no llamar a la oficina central y no molestarlos a los demás. Nosotros de buena gente vamos a trabajar 16 horas seguidas. Y claro, para ellos eran comprometidos. Eso era... El peruano es chamba, además. El peruano es chamba. Sí. Pero sin querer estaban incumpliendo las normas de seguridad, riesgo a fatiga, entre otros. Y eso no se tuvo en el radar, porque en la oficina administrativa no le contaban que pasaba eso. En el área de nóminas, claro, es un número más, en una planilla inmensa pasaba, y se alertó con la auditoría. Por eso que las auditorías de cumplimiento normativo son pilares, porque a veces incumple la norma no actuando mal, no porque hay un gerente como una bruja moviendo, vamos a incumplir la ley laboral, sino es porque a veces la gente actuando bien. En el día a día también se te pierde un poco a veces la brújula. Dice que el infierno está hecho de buenas intenciones. Totalmente. Además, para acotar algo de lo que ha dicho Tino y la pregunta que hacías tú, David, era ¿cómo es que podemos cambiar esta mentalidad de los empresarios que solo piensan en facturar? Pues con una psicología inversa también. O sea, solo piensas en facturar, en dinero, ok. Si no desarrollas compliance laboral, créeme que este riesgo va a tocar también tu bolsillo. Porque una vez que llegues a una FIL, una vez que tengas un trabajador fallecido porque no implementaste tu sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuando hay alta rotación de personal, las estadísticas dicen que un trabajador que es rotado o que renuncia al cargo, ese trabajador al empresario le cuesta entre 6 a 9 remuneraciones para volver a reponer a un nuevo trabajador, reclutarlo, inducirlo y además esa brecha de aprendizaje. Entonces, si es que vemos ese panorama general del empresario de que, ok, tu problema es la economía, la facturación, las finanzas, si no implementas compliance laboral, lamentablemente esto también te va a pasar factura en el bolsillo de tu empresa.
O peor aún, ¿no? Que te pase una desgracia como pasó en el caso de esta cadena de fast food en el año 2019. Correcto. O en su defecto el caso Nicolini, que has mencionado. Pero más de la cadena de fast food, puede venir la autoridad de trabajo y cerrarte la empresa. Bueno, de hecho cerraron casi 4 meses, 3 meses a nivel nacional. Y claro, y la marca se ve comprometida. Totalmente. Entonces, y claro, ¿qué decir? Si Dios no quiera, hay un incumplimiento grave en seguridad y salud, hay hasta temas o aristas penales para los directores. Bueno, ¿no? De hecho pasó por un proceso penal que al final salió... ¿no? Por ejemplo, en el caso Nicolini ha sido clarísimo, ¿no? Sí. Lo acaban de sentenciar hace un par de semanas, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, esto me abre otra pregunta, que yo estoy así pensando en mi cabeza, que es el derecho laboral 2.0. Antes el abogado, creo, laboralista iba... básicamente cuando había pasado un problema y defendía pues en este caso apagaba el incendio al trabajador, al empleador, a quien fuese. Pero hoy hablamos del compliance laboral, pero muchas personas nos pueden estar viendo y dicen, oye, yo quisiera hacer eso en mi empresa. Tino, te voy a preguntar a ti y después a Milagros, si mañana te contratas una empresa para implementar compliance laboral, ¿cuál sería el primer paso que tú harías? Es decir, ¿qué es lo primero que tú harías en una empresa para decir, con esto estamos empezando compliance laboral propiamente? El primer paso, aunque no se acaba en esto, es obviamente una auditoría para verificar el cumplimiento normativo. Un análisis gap. Claro, porque hay que analizar un estado de la cuestión, dónde estamos parados, ¿no? Excelente. Pero no se acaba en eso. Después de hacer el checklist, si cumples o no, claro, hay que implementar lo que haya que mejorar. Uh-huh. Y ver los procedimientos y los errores. Uh-huh. Después de eso hay que dar un segundo avance y es auditoría para ver que lo que has implementado se está cumpliendo. Exacto. Después tienes que capacitar a las personas en ese interín porque hay que estar recordándoles mucho personal que está desfasado uh-huh. o las normas también van avanzando. Hay una presunción legal que todos conocemos la ley al día siguiente, pero esa es una ficción. En el mundo real nadie está leyendo los peronos todos los días. Perfecto. O los entiende bajo la redacción. Y finalmente crear la cultura, ¿no? Que la organización per se interiorice la importancia del cumplimiento no solo el normativo, el que viene del Congreso o del Ejecutivo, sino también de las propias políticas nacionales e internacionales y la empresa es de la organización, ¿no? Tú en este caso, Milagros, yo te veo además, Milagros es una persona muy activa, después vamos a seguir las redes de Milagros para que la sigan, la de Tino también, pero ella nos gana a los dos en actividad. Con creces. En redes sociales. Pero yo te veo, ahora también estás ejerciendo una labor justamente como directora de recursos humanos. Para ti, ¿qué tan difícil es implementar esto que ha dicho Tino al final, que es el tema de la cultura? Sí, es que, como decíamos al inicio, muchas veces se cree que es un tema soft, de que va a llegar el especialista en compliance laboral y te va a resolver la vida porque es un tema soft y de repente mañana ya estoy cubierto y si viene mañana Sunafil, ya no me pasa nada. No es así de sencillo. El primer paso, como lo decía Tino, es una auditoría. Sí, tienes que hacer un levantamiento de información, pero un levantamiento de información real. No basta con que el verificador, el auditor vaya y le pida a alta dirección, administración, la documentación. No basta con eso. Tienes que sentarte con cada área en específico a ver cuántos puestos de trabajo tienes acá. ¿A quién reporta tal trabajador? ¿Cuáles son sus funciones principales, específicas? ¿Qué puestos son teletrabajables o no? ¿Qué puestos son de primer, segundo y tercer riesgo? En base a ese levantamiento de información, luego se hace un diagnóstico. ¿Ok? Empresa, este es tu diagnóstico. A, B o C. Tu empresa está en tipo C y necesita esta documentación. El segundo paso es el diagnóstico, el tercer paso es la elaboración de instrumentos y el cuarto paso ya es la implementación, es decir, el aterrizaje de estos protocolos, empieza la cultura, digamos, lo político, lo aterrizas y de una vez ahí recién ya se puede hablar de cultura organizacional. Perfectísimo, muy bien. Entonces yo creo que ya ha quedado claro con los dos cómo harían justamente para implementar el tema de compliance laboral, pero yo creo algo aquí que a todos nos ha pasado. Y acá quiero llevarlos a algo que seguramente ustedes han vivido más jóvenes o de repente ahora, no lo digan si lo viven ahora, pero más digan que lo han vivido. Pero pocos a veces se atreven a decir que es este tema del jefe tóxico o siempre hay una persona que tiende a darle un cierto tinte tóxico al trabajo, con sus actitudes, sus palabras, qué sé yo. ¿Podemos hablar de compliance laboral, Tino, cuando existe ese tipo de cultura tóxica en una organización?
No. Perfecto. Qué bueno que así de claro. Muy bien. Claro, no, es imposible, porque significa que la empresa no ha llegado a interiorizar y claro, se ha quedado solo de cumplimiento normativo, que es un cascarón, pero por dentro toda la casa está desordenada. Sí. Es decir, tengo un discurso en los papeles, pero al interior no lo estoy cumpliendo, porque si tengo un jefe tóxico, tengo un clima laboral pésimo. Tengo problemas de moving laboral, entre otros. Entonces, claro, eso es una bomba de tiempo, ¿no? En algún momento va a explotar. Correcto. Y quizás las señales sean la alta rotación. Y ya la bomba va a ser las denuncias, ya sea de hostigamiento sexual, sí, o de acoso laboral, despido indirecto, entre otros. Oye, ¿no? Entonces... y eso que tú dices, a ver, justo yo he estado viendo últimamente eso, yo no sé si puede haber una mayor red flag para alguien de recursos humanos o para una empresa en general, y ahora lo estoy viendo mucho en LinkedIn, de hecho lo he estado viendo así porque ahora estoy haciendo promoción ahí boca a boca, persona por persona de este podcast, y veo que muchas personas están trabajando actualmente y tienen ese famoso símbolo en su foto de perfil de LinkedIn o LinkedIn que dice Open to Work, hashtag Open to Work. Para mí no puede existir algo más red flag que eso para una empresa, porque decir, oye, yo me quiero ir de acá. Y eso puede hablar mucho del clima tóxico que se puede vivir o de la falta de oportunidades de desarrollo, entre otros temas. Milagro, por favor, tú que te desarrollas también en esos temas. Exacto. Eso pasa cuando no hay coherencia entre los instrumentos y las personas que aplican esto. Uh-huh. Para hablar de compliance laboral, tiene que haber coherencia de las personas que aplican o que aprueban ese compliance laboral replicado al último trabajador, a ese trabajador que tiene, que es el asistente, el auxiliar, que tiene el sueldo más pequeño, hasta la alta dirección. Todos tienen que ir en consonancia y en coherencia de ese compliance laboral. Evidentemente, una persona que está en búsqueda de trabajo, que está recurseando por ahí sus CVs y además está a la par en una institución, pues evidentemente nos deja mucho que desear, mucho que hablar o que inferir sobre esa institución a la cual pertenece. Exacto. ¿Y qué tanto tiene, no sé si tiene o no tiene, tú me dirás, Tino, tanto tiene que ver el derecho laboral con la motivación del trabajador? ¿Puede aportar, o pueden aportar ustedes, tú como asesor en este caso? De hecho, yo te comentaba del doctor Toyama, que lo veo ahora hablando más de temas de liderazgo, de trabajo en equipo, y a mí me encanta además escucharlo, pero ¿puede el derecho laboral aportar a las empresas desde el tema también de la cultura y ya no solamente de un tema estrictamente legal? Es que creo que digamos, si hay un ecosistema en una empresa, llevándolo a términos, creo que no solo se agota en el especialista de recursos humanos, que es experto en recursos humanos. También el abogado laboralista también da otro enfoque. Finalmente viene seguridad y salud en el trabajo con el ingeniero de seguridad y el de SOMA, que da otro enfoque. También viene el área del ingeniero civil de procesos, que da otro enfoque, y todos colaboramos. Si hablamos de un enfoque integral. Claro, porque es todo un ecosistema, por decirlo así, dentro de la misma empresa, porque cada empresa es una realidad propia, ya sea en el sector que se desempeñe, en la jornada que se desempeñe. No es la misma realidad una empresa que trabaja de lunes a viernes, que una que trabaja de lunes a sábado al mediodía, y una que trabaja 14x7 en alta altura. Son experiencias de trabajo, esquemas de trabajo, riesgos ocupacionales, todo diferentes. Y cada uno de estos actores, entre esos, el abogado laboralista, sea in-house o externo, o el abogado laboralista que cambia de rol, como el de Milagros, que ahora que está en otro proyecto, que ya nos va a comentar, damos distintos aportes a este ecosistema, porque todo se centra en un pilar, si las cosas las hacemos bien, crear una cultura de respeto a las personas, porque no hay que olvidarnos que no dejamos de ser personas al momento de marcar el control de la asistencia. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo derechos constitucionales. No se van. No es que se hace un stand-by a la Constitución cuando marcas la entrada y cuando sales vuelves a regresar a ser sujeto de derecho o humano, ¿no? Tú, Milagros, vamos a hacer una pregunta así personal. ¿Qué sientes que ofreces a una empresa, una organización privada o pública cuando tú entras, siendo abogado laboral, a ejercer un rol que, digamos, tradicionalmente se le ha dejado a los administradores, psicólogos, entre otros? Los contadores. Contadores. Sí, me he cruzado con bastantes contadores. ¿Cuál sientes tú que es tu aporte diferencial? Ok. Uno, se entra cuando llega un nuevo jefe, gerente, director al área de recursos humanos, por parte de los trabajadores,
se genera bastante expectativa. Es como cuando llega Papá Noel en Navidad, Sí. literal. Así, ¿no? Entonces se genera bastante expectativa y he ahí el rol que asume y la importancia que trasciende del gestor en recursos humanos. Personalmente, yo me siento en el compromiso de poder implementar de manera eficaz y eficiente una política de compliance laboral que no solo tenga contentos a alta dirección, que también genere un clima organizacional interno de manera adecuada. Y porque ya lo decía, la otra vez estaba escuchando un podcast también donde un especialista decía, para un empresario, hacía la pregunta, a un empresario, ¿en quién debe enfocar su buen trato o la buena calidad del servicio que brinda? ¿A quién debe mantener contentos? ¿A sus proveedores? ¿A sus clientes? ¿O a sus trabajadores? La mayoría de personas dijo a los clientes, evidentemente, para facturar. Ahí está el enfoque comercial. Exacto. Pero este estudio determinaba, esta persona autorizada decía, no, es a los trabajadores, porque al final son los trabajadores los que van a mediar directamente con tus stakeholders, con tus clientes, con tus proveedores. Si tú tratas bien a tus trabajadores, estos a su vez van a ofrecer un buen servicio y eso se va a replicar en las ganancias productivas que tenga tu empresa. Entonces, desde mi punto de vista como gestora en recursos humanos, creo que ese es el compromiso que se debe asumir y es la calidad en el compliance laboral que se debe de implementar, no solo en instituciones privadas, en las públicas también, donde he visto que hay mayor vulneración de derechos laborales. Es correcto, es correcto. Muy bien. Tino, ¿puede existir compliance laboral sin ética? No, es lo mismo que ambientes tóxicos, ¿no? Es parte del ADN, porque la idea es al final de crear este sistema de gestión y ver el cumplimiento normativo, capacitaciones, auditorías. Al final el target es crear en todos una cultura de respeto y transparencia en las relaciones laborales y buscar que sean estables. Y eso entonces, se ve en el día a día, según claro, lo que tú sin dices. ética no puedes construir nada, ¿no? Sin ética la palabra se la lleva el viento. Por ejemplo, se te acabaron los EPPs. Tú dices, hazlo así nomás. Es que sí, claro, es que si dices hazlo así nomás, es que cómo respetas a tu personal, es el valor que la vida de tu personal tiene, ¿no? O su integridad, ¿no? Entonces no puedes construir nada, ¿no? Es verdad. O sea, ahora, más allá de que hay que tener miedo a las multas, nadie dice que no, pero no es solo eso, pues, ¿no? Sí. Lamentablemente, en mi caso y seguramente en tu caso, también en tu caso, Milagros, que también tú te dedicas a ejercer el derecho laboral también propiamente, muchas veces nos buscan los abogados cuando ya el problema existió. Así es. Entonces, ¿qué decirle a un empleador, bueno, en este caso un cliente tuyo, cuando ya sucedió el problema? Personalmente te cuento que en la firma legal que tengo, muchas veces han llegado ya los empresarios con multas impagables por parte de Sonafil o también con demandas millonarias por enfermedad o accidente de trabajo. Entonces, lamentablemente, en empresas en las cuales todavía han tenido 2, 3 años en el mercado y han tenido una multa impaga, el tema ha sido, ¿sabes qué? Ya quebraste. Tienes que cerrar tu empresa, disolver, liquidar y extinguir la empresa, todo ese procedimiento societario y empezar borrón y cuenta nueva, porque esa multa no la vas a pagar. Y como empresario, me da a mí mucha pena darles esa solución, porque ya hay una multa impaga que se hubiera podido prever si es que hubieras adoptado un modelo preventivo de compliance laboral. Entonces, ¿de qué vale que te hayas esforzado 2, 3 años en una empresa informal, con transgresión de normas laborales, para que al final te llegue una multa impaga, una indemnización pecuniaria altísima y tengas que cerrar la empresa? 2 a 3 años de esfuerzo al agua. Es correcto. Y yo me quiero Sí, por supuesto. colgarme de la frase Milagros. Bueno, fuera que te toque la multa. Mira, las 2 señores del caso de Nicolini se están yendo a prisión. Es correcto. O sea, Bien. y ellos, claro, y la cara de asombro decían, no fue a propósito. Ya cuando terminó la audiencia, ellos no interiorizaron que dejar a alguien encerrado con candado era malo. Era malo. Era malo. Pero claro, no lo interiorizaron porque no interiorizaron
de que era factible que se diera un incendio. Entonces ellos lo veían de la forma más inocente. Y claro, ahora hoy día están en prisión. Wow. Entonces, claro, el que me cierren la empresa y liquidar es una historia triste que ha dado milagros a uno de sus clientes, pero bueno, se la lleva fácil. Puede ser peor, ¿no? Puede irte a la cárcel. Claro, o y sea, eso obviamente no nadie va a querer, nadie va a querer. Bueno, el derecho laboral, sin duda, y la seguridad en el trabajo han evolucionado, van a seguir evolucionando. Y ahora vamos a hacer ya un bloque un poco más tranquilo, ya más relajado. Este bloque ya se ha estrenado en el episodio pasado. Ha llevado más de 1 millón de reproducciones. Vamos a meter. Esperamos, pronto. Este sí va a llegar. Este es el ganador. Vamos a hacer el ping-pong del rincón del compliance. Yo les voy a decir una palabra. Y como ya le dije a mis invitados anteriores, pueden decir una palabra si quieren. O unas 4 o 5 palabras, no pues un texto, un reglamento interno de trabajo, no me digan. Dale. Muy bien, empezamos por las damas. Por Tino. supuesto. Perfecto. Milagros, derecho. Justicia. Bien, Tino, derecho. Igualdad. Igualdad, muy bien. Compliance, que hemos estado hablando de compliance. Prevención de riesgos. Prevención de riesgos. Tino. Cultura. Cultura, muy bien. Ahora vamos a empezar por Tino, la siguiente. Liderazgo. Responsabilidad. Muy bien. Coherencia. Me gusta. Estos invitados, a diferencia de los invitados pasados, me decían 5 o 6 para cada, han hecho una palabrita bien, muy bien. Así me gusta. Has dicho ping-pong. Claro. Perfecto. Cultura laboral. Un ideal a seguir. Necesario para las empresas. Perfecto. Trabajo. Un derecho. Bien. Dignidad. Dignidad, muy bien. Pasión, yo ves. Nadie me pregunta a mí, yo me pregunto. Marca personal. Creo que es una necesidad ahora, ¿no? Y ahí sí voy a completar tu idea, ¿no? A ver. Muchas veces nosotros nos olvidamos de la marca personal. Y hablando de temas de compliance laboral, por ejemplo, uno de los factores que se habla mucho es sobre el tema de hostigamiento sexual. Uh-huh. Y muchos no saben que cuando hay una situación de hostigamiento sexual, hay que reportar al denunciado, que no posiblemente o no sabemos si es culpable o inocente, ante el Ministerio de Trabajo. Y hay un registro de su nombre. ¿Dónde se va tu marca personal cuando estás en un registro público en el que están denunciándote? Y eso es lo que se olvida a las personas. En el entorno laboral, más que nunca uno debe cuidar su marca personal, no descuidarla, ¿no? Porque es prácticamente, ahora más que nunca, que hay redes sociales, IA, entre otros, ahora más que nunca uno tiene que cuidar, es un activo, el más valioso, ¿no? Más que el cartón que te dan después de la universidad, ¿no? Y a la reina de la marca personal en derecho laboral, por favor. Hay una frase que me gusta mucho, que siempre la digo en algunas ponencias cuando hablo de marca personal, es facturar mientras duermes. Ay, muy bien, esa me ha gustado, facturar mientras, eso quiero yo también. Muy bien, nosotros prometimos, y acá se cumple lo que prometemos, y vamos a mejorar esas tarjetas rudimentarias de la vez pasada. Y hemos traído nueva tarjeta ya con el logo, todo. A ver, por favor, vamos a hacer una mezcladita ahí. Primero las damas. Muy bien. Deseas saber, Milagros. Y ahora Tino. Perfecto. Léanla un ratito. Estas no saben esta pregunta que les va a tocar. ¿Quién quiere empezar? También primero las damas. Quiere seguir pensando, Tino. Milagros, a ver, léenos la pregunta fuerte y nos respondes. Cuando mires tu carrera en unos años, ¿qué te gustaría que las personas digan de ti como abogado? Me ha gustado mucho esta pregunta. Me toca personalmente porque siempre hablo de trascender. Y en mi profesión, que soy abogada de profesión, la tengo como un valor, un pilar, un ideal. Siento que no debemos estar en este mundo solo por estar, solo por ganar dinero, solo por ejercer una profesión. Sea la profesión que sea, seamos psicólogos, abogados, ingenieros, así seamos la persona que tiene su bodeguita en la esquina, el señor que barre nuestras casas. No debemos de estar en esta vida solo por estar y solo por cumplir algo, sino que nuestra labor en este mundo y en esta vida debe de quedar para una generación, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus amigos.
Eso es trascender. Yo, de aquí a unos años, cuando mire hacia atrás y vea mi carrera, quisiera que haya trascendido algo de mis conocimientos o de lo bueno que he hecho en las personas cercanas a mí. Muy bien, muy bien. Seguro va a ser así, Milagros. Acá la gente llora, eso es lo bueno en este podcast. Cuando tengo estas preguntas sorpresas, Wilfredo se fue llorando. Sí, muy emocionado se fue. Por pero, favor, Tino. Pero llegará al nivel. Tarjeta número 2. El límite. ¿Cuál es la línea que nunca cruzarías en tu ejercicio profesional, aunque te cueste un cliente, un puesto o un contrato? Bueno, está muy asociado a la ética. Y en el mundo de los abogados es primero el conflicto de intereses. No es claro, ¿no? Si, por ejemplo, estoy asesorando al cliente A, digamos, yo no asesoro muchos trabajadores porque más el perfil de la firma es de empresas, por el tema de compliance, todo lo que más macro, pero digamos que estoy decidiendo patrocinar a un trabajador. Ya asumí la causa, lo estoy viendo. Y viene la empresa para ver, no, ya sea el caso contra él, ya es obvio, pues que no. Pero otro tema paralelo, digamos, una auditoría entre nosotros, tengo que informarle al cliente que estoy patrocinando en un caso en su contra, y si él lo considera bien, pues haremos un Great Wall y no sé, habrá conflicto, pero tengo que informarlo, no me puedo quedar callado, no puedo o renunciar a este cliente para quedarme con el otro, tampoco, eso es pésimo, o cualquiera de esas cosas. Uno, el pilar es de la ética, y lo segundo, defender al cliente hasta morir. ¿No? Como si fuera el caso fuera tuyo, ¿no? Es así. Esa pasión del abogado es y eso tanto al litigar como también al momento de asesorar, entre otros, ¿no? Este es un pilar, ¿no? Si tú no tomas o llevas el caso como si fuera el tuyo, ya sea en un proceso judicial, en un proceso inspectivo o en una asesoría de consultoría, no haces el problema que sea tuyo, ¿de qué vale la profesión? Pues, ¿no? De eso trata al final. Muy bien, muy bien. Bueno, por eso este episodio no ha sido solo para hablar de normas, como ya han visto, sino también para hablar de decisiones, de personas, de colaboradores, trabajadores, como decimos en el derecho laboral, y de lo que cada uno está dispuesto o no a defender, a asumir y a trabajar por ello. No sé, Milagros, si también quieres compartirnos tus redes y que también nos comentes brevemente el tema de la cata legal. Ya, la cata legal, bueno, soy la creadora de la primera cata legal acá en el Perú. Es una experiencia disruptiva que combina 3 factores: charlas legales, networking empresarial y una experiencia sensorial de cata de vinos. Estamos ya planificando nuestra segunda edición para julio, agosto, así que muy atentos a las noticias. Y bueno, búscame en redes sociales como R Milagros Chancafe o RM Chancafe. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. En todas las redes están. Se van a divertir muchísimo con Milagros. Sí. Tino, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden seguir en Instagram, en LinkedIn como Compliance Laboral. Acá están los detalles ya en la edición. Lo pondrán los nombres exactos, pero como Compliance Laboral puede buscarlos en ambos, en LinkedIn e Instagram. Y también pueden buscarme a mí en LinkedIn, también pueden buscar como Tino Vargas, ¿no? Bueno, siempre tiene muchos artículos interesantes. Muy bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy David Caballero. Le doy las gracias por vernos una vez más. Este fue nuestro tercer episodio, Compliance Laboral, más allá del cumplimiento.